Amable auditorio, bienvenidos a una emisión más de esta mesa de análisis, derecho de réplica y por supuesto como cada semana enaltecido de contar con dos grandes periodistas, Daniel Barquet y Alejandro Sánchez. Daniel. Gracias, Alejandro. Hola, me da gusto volver a estar con ustedes. ¿Qué tal? Pues bienvenidos en esta transmisión vía streaming. Vamos a poner los temas que este día vamos a platicar en esta mesa. El primero, pues el debate de ayer domingo. ¿Hay un ganador en este debate? Daniel. Pues el esquema siempre es el mismo. Siempre, ¿quién gana un debate? El debate lo gana el primero que sale a la calle y a las redes a decir que ganó un debate. Eso ya lo sabemos. Se va a ver en los siguientes días. La verdadera ganancia es quién logra sumar algunos de los puntos de los indecisos para su causa. Hay que decir que todas las encuestadoras aquí falsean o pretenden, son usadas como propaganda porque todas te dicen, ganó fulano, ganó... No, los votos duros ya están decididos. Quedó claro que más del 80% ya del electorado ya decidió por quién va a votar. Y si tú tienes o eres voto duro de alguien, vas a ver ganar siempre a tu candidato. Entonces, eso no interesa. Interesa qué de la bolsa, cuántos de la bolsa de los indecisos logras jalar. Y en esa perspectiva yo creo que, como se ha visto a nivel nacional, como se vio en el debate de Mérida, el caso de Movimiento Ciudadano yo creo que es el que también tiene aquí una repercusión. ¿Y por qué no Tina Tuyub, que tuvo un excelente primer acto circense, presentadora pues, de teatro, pero al final se va desdibujando por este afán que ya veíamos antes en el debate de la alcaldía de Mérida, de leer, de presentar, de dar a conocer en lugar de darse a conocer, que son cosas diferentes. Entonces, en el exceso de lectura, perdimos la gran oportunidad de ver a Tina Tuyub, la que vimos en el segundo inicial, que era la gran maestra de ceremonias presentadora del Circo Teatro Yucateco, donde nos anticipaba y con mucha fidelidad qué es lo que íbamos a ver, la comicidad entre la gente que se iban a decir hasta con la cubeta, ¿no? ¿Para ti, Alejandro, un ganador? Yo creo que sí la gente fue la ganadora, porque realmente no vi, como lo vimos en Mérida, un knockout directo. Que vi a un Renan con mucho temple, con mucha seguridad, con mucha fortaleza en sus palabras, pero también lo vi de un lado de Guacho, que hablaba con propuestas y también respondía a los llamados ataques que propiciaba Renan. Vi a tres personalidades que estuvieron muy bien en su forma de hablar, de dirigirse al público, de mirar a la cámara en cuanto a perspectiva de imagen. Lamentablemente no puedo hablar de Tina porque vi mucho que desear. Quítale ese texto, esas hojas, y no sé si podía emitir propuestas sin una lectura. Vi una Tina nerviosa, no sé qué les parezca a ustedes, tomando en cuenta que ha estado en los escenarios muchísimos años y que ha estado con la gente. Vi un guión muy establecido que sin ese guión en papel no lo podía decir. Vi mucho ataque que no me pareció lo adecuado, pero esos ataques también me parecieron muy preocupantes en cuanto a lo que se tiene, a lo que no se tiene. Pero ¿quién es el ganador? Sí, la gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vio este debate, no con los diputados, sí con Mérida, pero en este debate hubo una mayor afluencia de vistas. Creo que la gente tuvo mucho interés. Por eso digo que la gente fue el que ganó. ¿Por qué? Porque hubo propuestas concretas que al final y al cabo es la gente quienes va a recibir estas propuestas. Dicen que normalmente en un debate ataca el que va hacia abajo. A mí me llamó mucho la atención, como comenta Alejandro, sí sentí cuando un Renan Barrera más con espada desenvainada que Guacho. ¿Fue correcto que finalmente él empezara el ataque? Los idiomas no ocultos o las reglas no escritas de los debates. El que va abajo siempre le tira al que está arriba. El que esté arriba, si está muy arriba, tiene que ignorar al que está abajo porque no lo vas a subir al ring que le puede catapultar puntos. ¿Qué es lo que vi? Lo que vi fue que hasta los 30 minutos aproximadamente sí hubo algunos escarceos de los partidos y algunas alusiones, pero el primer ataque frontal lo lanza Joaquín Díaz Mena, lo cual deja en claro, a mi parecer, que es quien está abajo, era el que necesitaba hacer el gasto.
Pero la actitud de Renan, también hay que decirlo, pues me da a pensar que la enorme ventaja que aseguran sus encuestadores es falso. Sí está arriba, pero no por tanto. Por eso tuvo la necesidad también de hacer el gasto, de presentar esta serie de guerra sucia que podría llamarse, porque, por ejemplo, no lo vimos en una actitud como Cecilia Patrón, que Cecilia, pues, al tener una amplia ventaja, pues tenía nada más que moderarse y que esquivar los disparos que le hicieran, los golpes que le tiraran. Creo que Renan se engancha, y al engancharse, sí, creo que Guacho saca la peor parte, pero además era el sujeto obligado, los números lo dirán al final, la gran elección del 2 de junio, la gran encuesta lo dirá al final, pareciera que es quien está abajo, pero Renan está arriba no por mucho. Entonces esto creo que se ve reflejado en la forma que se vio este toma y daca, donde, también hay que decirlo, empezaron a aparecer algunas situaciones del pasado que pareciera que estamos dejando todo atorado en lo que se hizo antes y no en lo que se va a hacer a futuro. Creo que hay que hablar más del futuro de Yucatán. Yo creo aquí también que en los debates las frases icónicas se están quedando, porque eso es lo que se queda en la mente del ciudadano, ¿no? Ya establecíamos frases muy famosas como Ricky Ricón, mi cartera, y esto de las el candidato de las mentiras, el candidato de la prepotencia, que esto vimos un pastel en el caso de Vida Gómez. Eso es lo que no está bien en un debate, ¿no? Porque al final y al cabo esas frases son las que se quedan. Y no, si le preguntas al ciudadano común qué propuestas hay en términos generales, tal vez no se acuerde. Entonces, ¿qué es lo que vimos en este debate? Sí, una guerra de palabras, una guerra de acusaciones, vuelvo a insistir, en delitos que no se comprueban en un futuro, en una situación, porque eso es calumnia. Entonces, si no se comprueba, ¿dónde quedan al aire? Pero vimos un debate de altura, yo creo que sí. No me gustó mucho la escenografía, no me gustó mucho los tiros de cámara, la producción, pero bueno, estuvo a la altura falló en una ocasión, no sé si se dieron cuenta, no sé si fue el internet o pero al menos en la casa y en otras perspectivas hubo esa falla que no pude ver algunos puntos y algunos segmentos del debate, pero en términos generales muy bien, los moderadores estuvieron a la altura quizá, y que pues es un ejercicio democrático que ojalá se siga haciendo porque no se habían hecho con tanta difusión. ¿Qué es lo que faltó? Pues yo decidí decirle al árbitro electoral, en este caso al IEPAC, pues que hubiese habido una mayor difusión para este evento tan importante para Yucatán. Los equipos también son muy importantes. Yo creo que los debates se preparan y es obvio que al menos en los 4 casos tuvieron alguna preparación o pretendieron tener una preparación. Esto pasa mucho por el FODA, lo habíamos dicho, las fortalezas, oportunidades, debilidades. Ok, en este aspecto yo creo que el equipo de Renan prepara mejor su debate al saber qué le pueden decir y saber cuáles son los negativos del otro. Y yo creo que Joaquín Díaz Mena se vio rebasado porque no terminó de preparar, por ejemplo, yo esperaba cuando hablaran de adicciones o algo así, alguna referencia a alcoholímetros o alguna situación de esto. Quizá no se quisieron meter en este problema por el tema de la seguridad, por el tema de SAIDEM. Renan le gana el posicionamiento de SAIDEM, que había sido parte de la agenda setting en semanas anteriores, entonces le gana el posicionamiento. Entonces yo creo que ahí es donde quiero pensar que el equipo de Díaz Mena no lo terminó de preparar bien, se quedaron cortos. Y la gente de Movimiento Ciudadano, la verdad, para mí espectacular, tenían una respuesta para cada situación, incluso intentaron ganar la narrativa, presentaron situaciones que no le favoreció a Vida, que no logró enganchar para que la ataquen, porque si la atacan sube, nadie se enganchó con ella. Pero atacó muy bien Vida. Sí, Vida, hizo la verdad, hizo muy buen papel, tuvo un discurso muy sereno, muy calmado, y haciendo alusiones a los 2 candidatos que están aquí, a lo mismo, y por eso decía que
¿Qué pasa con los de Movimiento Ciudadano? Tienen un buen discurso, ¿no? Lo veíamos en la alcaldía de Mérida, hoy con la gobernatura, y con Maínez también, que hizo muy buen papel. Y señalabas lo de los ataques. Guacho hizo lo mismo que Claudia, reservarse en el debate presidencial. Se reservó, no atacó completamente, ya hasta que el ataque fue directo y responde. Yo creo que es un posicionamiento entre partidos nacionales donde te dicen esto es lo que debes de hacer. Creo que hay una postura entre lo nacional y lo local como para seguir ese mismo script, ese mismo rollo en cuanto a candidatos. Así que, pues Guacho bien, Renan bien. ¿Quién ganó? Yo le voy a dar esa palomita, ganó el pueblo. Correcto. Vamos a hacer una pausa, regresamos. El siguiente tema que vamos a platicar es sobre la violencia electoral. Ya hay un muerto en esta contienda de campañas. Volvemos. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva presidencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. En el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladees este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Detente! Ay, ma, está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Mactac te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Chef de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil para que estés informado. Estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. Ya estamos de regreso, continuamos con más de esta mesa de análisis a través de Derecho de Réplica. Vaya, pues la violencia electoral finalmente a nivel nacional se ha hablado de que ha sido muy fuerte, pero pues ya tenemos una estadística de un muerto en esta confrontación, Daniel. Es un foco de alerta. Le atribuyen a Erasmo de Rotterdam decir que nadie gana en una guerra, que las guerras nadie las gana porque todos pierden. Es un punto de vista humanista. Hay que recordar que, bueno, sí, y no es minimizar el hecho de que un joven de 21 años pierda la vida en una situación de confrontación entre dos bandos. Pero esto ya lo hemos visto. Lo vimos en 2015 en el municipio de Temash, donde dos jóvenes pierden la vida, se incendian camionetas, se incendia una casa de campaña, y todo en aras de un partido político o una defensa entre partidos políticos. Lo vimos en Chemash, también más o menos para esos años, con un joven que fue baleado. Lo vimos en Peto, allá en 2021,
con también un enfrentamiento entre pandillas, estas sí, grupos de pandilleros ya establecidos, que de alguna manera se dijo que estaban contratados unos por un bando y otros por otro, y al terminar un cierre de campaña en el municipio de Peto hubo un enfrentamiento y fallece un joven de 18 años. La preocupación sería normalizar la violencia, porque esto que nos llama la atención y nos asusta, pues lo vemos todos los días en toda la geografía del país. Hay un promedio de 80 muertes violentas por día, con más de 130,000 fallecidos en este sexenio. Sí, no es culpa a lo mejor directa del presidente, pero es un clima de enfrentamiento el que hemos estado, incluso los periodistas, bajo esta situación de una doctrina de odio, doctrina donde nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, si no estás conmigo, estás contra mí, y esto va polarizando. Y ya vimos el primer foco en Yucatán. Yo creo que no debemos normalizar estas situaciones y hay que avisar y recordar lo que hemos dicho hasta el cansancio. En esto nadie gana, solo ganan los políticos que van a seguir cobrando. No divida a su familia, no se pelee con su vecino, no es saber quién tira más piedras, es quién mete más votos. Es como en las redes, que ahora pues vemos que muchos políticos se quejan de que los están troleando, los están boteando, cuando bueno, estamos hablando de que el partido gobernante en México pues fue quien alentó esta situación con estrategias de astroturfing o bueno, una presentación digital enrareciendo todo el ecosistema digital y pues ahora se quejan. Eso decía mi abuela, si uno no quiere, dos no pelean y además pues bueno, quien siembra cosecha. Si siembras vientos vas a cosechar tempestades. Señal de alerta, ya hay un fallecido, esperemos que no haya más, no debe haber más, no debe faltar ninguno por esta cosa que se llama política. Aquí yo veo una preocupación y me gustaría irme a lo nacional y a lo local. Todo es peligroso porque se enciende una mecha preelectoral muy peligroso, como dice Daniel, que puede enrarecer la jornada electoral. A nivel nacional hemos visto muerte por presuntos narcopolítica. Hemos visto situaciones de estados del país en donde no va a haber candidatos. ¿Por qué? Porque hay unas amenazas muy grandes. Eso es algo muy grande que padece el país, preocupante. Aterrizándolo al esquema estatal, una muerte preocupa. ¿Por qué se caldean los ánimos? Entonces, ¿quién pudo haber evitado esto? Aquí no hay culpables, o sí, o todos son culpables. Así que yo creo que tantos simpatizantes de un lado como los simpatizantes del otro. ¿Qué dijo la Fiscalía? La Fiscalía General del Estado de Yucatán determinó que la muerte de este joven de 21 años fue por un infarto al corazón. No sabemos los antecedentes, hubo golpes, hubo pedradas, no tenemos ese esquema generalizado, ¿no? Pero bueno, hay una muerte, hay una preocupación en donde los partidos políticos tienen que haber un freno. No puede generalizarse tampoco en la jornada electoral. Hemos visto afectación en campañas, en publicidad, hemos visto ataques o algunas amenazas que dicen algunos partidos políticos y candidatos. Nadie se ha retirado del cargo, pero sí ha habido esto. Ha habido también denuncias en este caso. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad? ¿Qué es lo que debe hacer la Secretaría? Lo que vamos a ver en la jornada electoral es que va a haber un esquema de vigilancia muy grande, como nunca antes visto, en donde va a intervenir la Federación, el Estado y los municipios con Guardia Nacional, Secretaría de Protección y la Policía Estatal y las policías municipales vigilando. Esperemos que no se enrarezca el clima. Sí, en 2018 hubo violencia, quema de casillas y hubo algunas violencias, no se generalizó nada, no hemos tenido un muerto o un fallecido durante una jornada electoral. Pero esto es una chispa que enciende mucho los ánimos y que si no hay vigilancia muy grande, sí se puede salir de las manos una elección en algún punto de Yucatán. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos para platicar el tercer tema que vamos a poner el día de hoy en la mesa. Volvemos.
Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. Nueva Presidencia Digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladees este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Detente! Ay, ma, está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Mactac te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Chef de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil para que estés informado. Estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. Muy amables, gracias por continuar este día en sintonía a través de esta señal vía streaming de Grupo Eclipse. Tercer tema que vamos a platicar el día de hoy con Daniel Barquete y Alejandro Sánchez es este tal vez llamado desinterés de algunos ciudadanos de no querer participar como funcionarios de casilla. En otras partes de la República entiendo, justifico que es un tema de seguridad. De seguridad, pero en Yucatán no sé qué es lo que esté pasando. ¿Qué podría ser el fenómeno? Pues bueno, yo creo que es una consecuencia de algo que se ha trabajado. Le hemos pegado tanto al árbitro electoral que le hemos restado credibilidad. Esta situación de estar en contra de las instituciones, al diablo las instituciones, dijo alguien una vez, pues bueno, lo vemos reflejado. ¿Qué tan importante es estar ayudando a la democracia en un Estado? Pues bueno, le voy a decir simplemente, si usted que salió insaculado, si a usted que ya le llegó el aviso, no le dio la gana de ir o no puede o no quiere por el motivo que sea, le voy a decir qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que los partidos políticos van a ocupar su lugar y van a meter gente especializada en este tipo de situaciones. ¿Qué quiere decir? Imagínese usted que no haya ciudadanos en la casilla. Los partidos van a hacer lo que quieran y vamos a ver votos nulos o van a aparecer votos de más. Y luego no se esté usted quejando de que en esa casilla robaron la elección o en esa casilla los resultados están dudosos. Usted tuvo la oportunidad de estar en primera fila y además entiendo que no es gratis. Y además, bueno, es la gran oportunidad de que no se lo cuenten, que no le digan, llévelo, vaya, entre y vea qué ocurre dentro de una casilla, cómo es que se da este juego. Sí se me hace penoso que a estas alturas del proceso de argumentar, de preparar la cancha para que salgan los jugadores a tocar el balón, todavía no hayan pintado las rayas, no se sepa si va a haber portería, si no va a haber, es complicado. Está en sus manos, usted decídalo, ¿lo quiere con referee o lo quiere sin referee? Simple.
Sí, y es muy preocupante esto porque hay que entender que un funcionario de casilla no solo es el presidente, está el secretario, los vocales, etcétera. Todos ellos es lo que hace falta para llenar este espacio en el ejercicio democrático del 2 de junio. Lo que sí ya hay, pero esos reciben dinero, son los defensores del voto de cada partido político. O sea, ya hay una persona que va a defender la casilla 1 hasta la 1500 y fracción. Entonces ya hay una gente, claro, que recibe un dinero por vigilar, por supervisar desde que inicia, antes de que inicie, hasta el conteo final, hasta que se ponga la pancarta del conteo de votos. Eso es una cosa. Ahora, los que salieron insaculados, hemos visto este problema también en 2018, también en 2012, una renuencia a ser un funcionario de casilla. Y como bien señalas, Daniel, lo queremos con árbitro o sin árbitro, y eso me parece una situación en la que usted, yo creo que todavía está a tiempo de participar si ya salió insaculado. Sí, ¿sabes cómo lo deciden? Llega la hora, abren la casilla, no llegaron, no se puede, salen y dicen 1, 2, 3, 4, 5, tú. ¿Sabes quién pone ese 1, 2, 3, 4, 5? El presidente del... Pero llegan los partidos, ponen a su gente, les pagan una lana, les garantizan alguna situación, y eso es como soldaditos. Desde las 7 de la mañana van a estar parados en la casilla, porque además saben que esa casilla se va a reventar. Entonces, están preparados. Pero debiera ser gratis, Daniel. El Instituto Electoral debiera ser gratis la participación. Una obligación. Y a veces hay que generar un recurso. Se puede entender que, pues, a lo mejor algún problema de salud, o algún compromiso laboral, aunque es... O nosotros no podemos, aunque estemos insaculados en algún momento, tenemos que estar en una jornada, cubriendo la jornada electoral. Claro. Bueno, eso no es que sea un pretexto, es un trabajo que hacemos. Sí. Pero hay mucha gente que no lo hace. ¿Por qué? Por quedarse a ver el partido de fútbol. Hace 6 años, creo que México jugaba, algo así, y hubo... a la hora del partido de México, una ausencia en las casillas. Pero la noche previa, y eso que hay ley seca, hombre, hay fiestas por todos lados. Sí, aquí el tema es que no hay una obligatoriedad. Sí. Y no la hay porque al referee le temblaron las patitas de decir, vamos a poner una ley que diga, te tienes que presentar. Es como en los debates. Vimos, por ejemplo, penosamente en el Distrito 7, que no llegó nadie. Y entonces dices, bueno, si es tu juego, muñeco, es tu momento, para eso te inscribiste. ¿Y por qué no vas? Porque no te dio la gana. Tendría que ser obligatorias algunas cosas en un país democrático. Eso, la obligatoriedad de ir a un debate, no lo vería. ¿Por qué? Porque el que va quiere mostrar sus ideas. No va, ¿por qué? Por miedo, pero tiene porque que ir. Lo rebasan. Es como los funcionarios de casilla. Eres funcionario de casilla y no tienes una justificación legal, técnica, para no presentarte, tienes que presentarte. Justificado. Tendría que ser así. ¿Cómo es una invitación? Por eso se niega esa invitación. Entonces, como tú dices, pero ¿cómo podríamos establecer un ejercicio legal para que el que sea insaculado, salvo una nota de doctor, pues no voy, ¿no? Yo creo que está parte del script. Los partidos políticos son las grandes franquicias que han empobrecido este país y los que controlan los congresos. Por ejemplo, ¿por qué no hay facilidades a una candidatura independiente? Bueno, en ese mismo contexto, pues por lo mismo, es parte del juego. A ellos les conviene que no haya funcionarios de casilla para llenarlos con sus propios funcionarios o militantes o representantes. Y entonces es así como se generan cochineros electorales. Es el juego de siempre, los partidos mandan en las elecciones. Es como no ir a votar entonces. Si no vas a votar porque te dio flojera, entonces no eres un funcionario de casilla porque te dio flojera. En otras democracias es obligatorio presentarte para que seas ciudadano, para que luego puedas realizar algún trámite. Aquí no. Entonces, bueno, hay estados afortunados como Yucatán, donde se rebasa casi siempre el 70% de la participación ciudadana, pero hay lugares donde las elecciones de repente más del 50-60% de la población no vota. Entonces este sí es un problema. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser más rígidos. Pero ¿cómo puede ser más rígido un árbitro que ha sido golpeado durante 6 años? Ya estamos a 24 días, Daniel, Tony, ya estamos a 24 días prácticamente, se cierra esto el día 30, ¿no? Sí. Y ya el árbitro electoral debe de tener
todo listo. Bueno, pues a menos que nos empecemos a exportar de Cuba o de otros lados. Porque, Y para cerrar esta mesa, comentario final. pues comentario final, no se pierda la fiesta de la democracia. Es la que nos gusta, bueno, a muchos nos gusta, es la grilla. Este es el momento de demostrar que la política es una carrera. Hay que decidir quién va a seguir corriendo y quién va a dejar de correr. Creo que es una gran oportunidad, ya vimos los planteamientos, ya vimos los contras, ya conoce usted a sus candidatos, más del 80% ya decidió por quién va a ir a votar. Este mensaje a lo mejor sería para el 20% o poco menos del 20% restante, que tiene todavía la oportunidad de analizar un poco y al final decidir quién le conviene y quién no le conviene. Pero es una conveniencia por lo menos a 6 años. Esto no es mañana se me quita la decisión que tomé, no. Esta es una responsabilidad que usted debe tomar junto con todos los demás que participamos en esta gran nación que es México. Hay que hacerlo por el país. Yo creo que los yucatecos debemos y seguir dando ese ejemplo democrático, como lo hemos hecho en varias elecciones, donde arriba del 70% acude a las urnas. En otros estados a veces no se llega ni al 20 o al 30% y eso es lamentable porque cada voto, por cada votante se elevan los recursos y en Yucatán ese 70 es bueno, no muy bueno, pero bueno, que el más del 70% salga a votar y yo creo que esta elección no puede perderse esa fama que tiene Yucatán en cuanto al ejercicio democrático que tú, yo y todos ejercemos. Perfecto. Daniel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias a ustedes. Como siempre, gracias. Gracias también por la gentileza de habernos acompañado en esta transmisión vía streaming. Gracias, hasta la próxima semana.